más información, se pueden leer más bits en menos ciclos. En comparación con un micro de 8 bits, si requiere leer un dato o una variable de 16 bits, pero su canal o bus de datos es solo de 8, pues tendrá que realizarlo en partes, en 2 ciclos de 8 bits cada uno para poder leer esa instrucción o ese dato de 16 bits. Pero si el bus de datos es de 16 bits y el dato tiene esa misma longitud o ese mismo tamaño de palabra, pues en un solo ciclo se puede leer y por lo tanto va a ser más rápido un procesador con un bus de más bits en comparación con uno de un menor tamaño de palabra. El inciso B. ¿En cuál de los dos microprocesadores se puede acceder a un mayor número de localidades de memoria? Es decir, ¿cuál de los dos puede manejar mayor cantidad de registros de memoria? El de los microprocesadores A y B, jóvenes. Yo Yo, puse que el A porque tiene un bus de direcciones más grande. Ajá. Con 20 bits, ¿cuántos registros o direcciones puede manejar? 20. No, No, no es cierto, es. 2 a la 19, ¿no? Sí. no. ¿Por qué a la 19? 2 a la 20. 2 a la 20, exactamente. Estos son 20 bits, son 2 a la 20 combinaciones. Y estamos hablando de cuántos registros. De 100 a 1.048.576. Ajá, poco más de 1 millón de registros. Mientras que el microprocesador B, con 18 bits de direcciones, ¿cuántos registros puede accesar o manejar? A 262.144 registros. Con 2 a la 18, 2 elevado a la 18, ¿cuánto es? No, no, no son 260,000. 256K. 256K, ajá. Poco más de 256,000 registros. Entonces, bueno, pues ahí se ve cuál de los dos maneja mayor cantidad de registros. Pues obviamente el que tiene 2 elevado a la 20 puede acceder o manejar un mayor número de localidades. ¿Cuántas localidades puede manejar el procesador? Pues eso nos lo va a decir el bus de direcciones. Eso es lo que va a decir cuántos registros puede manejar. Ahora, ya si hablamos en términos de bytes o de información, ahí ya cambia el concepto, porque el inciso C pregunta, ¿en cuál de los dos microprocesadores se puede acceder a una mayor capacidad de almacenamiento de memoria definida en bytes? Ah, bueno, pues ahí ya tendremos que ver lo siguiente. El microprocesador A puede manejar o acceder a 2 a la 20 registros, ¿sí? 2 a la 20 registros, pero esos registros son ¿de qué tamaño? De 8 bits, de un solo byte. Quiere decir que este microprocesador A puede manejar cuánta memoria en bytes, 2 elevado a la 20, que es poco más de 1 millón, por cada uno de sus registros maneja un byte u 8 bits, quiere decir que el microprocesador A puede manejar 1 megabyte o 1 millón de bytes aproximadamente, ¿sí? Ahora, ¿cuánta información en bytes puede guardar el microprocesador B? Ah, pues ahí van a ser 2 elevado a la 18 registros, 256K, pero cada registro puede guardar ¿cuántos bytes? En este caso, 2 bytes 16. por registro porque son 16 bits. Ajá. De modo que el total en bytes para el microprocesador B serían 256K, 256,000, poco más de 256,000 registros por 2 bytes en cada uno. Eso nos daría 512K bytes. Entonces,
Ojo, ¿cuánta información en bytes se puede manejar o direccionar? Para el primer procesador es 1 byte de cada registro por 2 a la 20, 2 elevado a la 20 registros. 1 megabyte. Y en el segundo son 2 bytes de cada registro por 2 elevado a la 18, que son 256K registros. Vienen siendo 2 por 256K, 512K bytes. Entonces, el primero maneja 1 megabyte, el segundo maneja 512K bytes. Obviamente, ¿quién maneja más información en bytes? Pues el microprocesador A. Y de esa manera, pues es la respuesta del inciso C. ¿En cuál de los dos se puede acceder a una mayor capacidad de almacenamiento definida en bytes? Pues sigue siendo, en este caso, el procesador A. ¿Alguna duda o alguna pregunta en esta parte? ¿No? Bueno. Profe, entonces, digamos, si lo queremos escribir con una ecuación sería en la primera 1 por 2 a la 20 y el segundo sería 2 por 2 a la 18. Así es. Ah, ok. Gracias. Así es. ¿Cuántos bytes puedes manejar? Pues el número de bytes de cada registro por el total de registros. Bien, y el inciso D. ¿En cuál de los dos microprocesadores el registro contador de programa incrementa su valor con mayor velocidad? ¿En el procesador A o en el procesador B? Bueno, ¿de qué va a depender la velocidad con la cual se generen las direcciones? En el contador, acuérdense, contador es un contador. ¿De quién va a depender esa velocidad con la que va a contar las direcciones? De la velocidad del reloj. Ok, entonces, De la ¿cuál de frecuencia los del- dos procesadores trabaja a mayor velocidad? El A. El A. Entonces, la respuesta del inciso D es, pues otra vez, el inciso A, el microprocesador, que en este caso es de 250 megahertz. Y bueno, pues de esa forma ya tenemos la respuesta para estos 4 incisos. Bueno, vamos ahora con las preguntas que son de opción múltiple. La número 6 dice, registro del microprocesador en el cual se almacena por lo general uno de los operandos de la operación aritmética o lógica a ejecutar y que al final guardará el resultado de la operación. Ahí, ¿cuál es la respuesta? El acumulador. Inciso D, el acumulador, exactamente. Siguiente. Registro que muestra el estado del procesador inmediatamente después de ejecutar una operación, para lo cual se utilizan bits que indican si el resultado obtenido en la operación es igual o no a 0, signo del resultado, tipo de paridad del resultado, etcétera. El inciso A, banderas. Banderas. Así es, el inciso A, registro de banderas. Siguiente. Registro de la unidad de control que se encarga de identificar las instrucciones que recibe el CPU para que posteriormente el CPU ejecute la operación indicada. Bueno, esto no lo habíamos mencionado, pero aquí lo voy a explicar. Les mencioné que, bueno, cada procesador o cada fabricante de procesadores asigna un número con el cual dice, bueno, pues este número es la instrucción suma, o este número binario se asigna para una resta, etcétera. Pero dentro del procesador tenemos un circuito o tenemos un componente que una vez que recibe esos números binarios, hace la operación inversa, es decir, si recibe el código, el número binario que representa la operación suma, pues reconoce que esa instrucción es una suma y ordena a los circuitos aritméticos del procesador que lleven a cabo esa operación. O si recibe el código y lo reconoce como una resta, bueno, pues entonces lleva a cabo la operación de la sustracción, le ordena a la unidad aritmética lógica que en ese caso ejecute una resta, etcétera. Hay un bloque que se encarga de traducir los códigos binarios de las instrucciones en
la operación que deben llevar a cabo. Y ese bloque, no sé si alguien lo investigó y encontró la respuesta. ¿Cuál es ese bloque encargado de reconocer los códigos binarios de la instrucción dentro del procesador y ejecutar la operación? El decodificador de instrucciones. El decodificador de instrucciones, así es el inciso C. Siguiente. Bus de naturaleza bidireccional, que cuando no es utilizado por el procesador o por un dispositivo periférico que no está habilitado, presenta un estado de alta impedancia. ¿Cuál es la respuesta ahí, jóvenes? Bus de datos. Bus de datos, así es. Cuando no se utiliza o no está habilitado el dispositivo, su estado es de alta impedancia. Número 10. Bus de naturaleza unidireccional en el cual se transmiten las señales read y write. Control. Control, inciso A. Bus de control. La 11, un estado de alta impedancia es una condición que equivale a un Circuito abierto. circuito abierto, inciso A. Ok. 12. Cuando se efectúa este ciclo, los datos son transmitidos desde el CPU hacia la memoria. ¿En qué operación los datos salen del CPU y se van a guardar en la memoria? En la escritura. Escritura, así es. En la escritura, el CPU envía los datos, la memoria los recibe y los va a almacenar. Ahí es donde se está escribiendo. Las operaciones hacen referencia siempre al procesador. Ya es ahí el procesador escribir datos en una memoria, enviar información que quiere guardar en una memoria o en otro periférico. En consecuencia, la número 13 dice, cuando se efectúa este ciclo, los datos son transmitidos desde la memoria, salen de la memoria y llegan hacia el CPU. Bueno, ¿en qué operación una memoria nos entrega los datos que guarda y los envía al exterior? En este caso se los va a enviar al CPU. En la lectura. En la lectura, inciso A. Entonces ahí también la respuesta es ciclo de lectura, inciso A. 14. Característica de las memorias semiconductoras que indica la velocidad o la máxima frecuencia con la que puede ser leída la información que almacena cada una de sus celdas o localidades. Ahí, ¿cuál es la respuesta? Tiempo de acceso. ¿La frecuencia de reloj? No es la frecuencia de reloj. Es el tiempo de acceso. Tiempo de acceso, inciso C. De hecho, recordarán que mencioné que el tiempo de acceso es el tiempo que tarda la memoria en entregar la información y que no podemos pedirle a una memoria que responda más rápido. De hecho, la máxima frecuencia con la cual se puede leer una memoria es el inverso del tiempo de acceso. ¿Sí? Pero esa es la respuesta correcta, el inciso C. De hecho, las memorias no utilizan un reloj. ¿Sí? No es una característica de la memoria el usar un reloj, por eso no puede ser tampoco la respuesta B. El reloj va en un contador, pero no en la memoria. Número 15. Cuando las instrucciones y los datos se almacenan en esta parte de la CPU, se alcanza la máxima velocidad de lectura y ejecución de un programa. ¿Cuál es la respuesta? La SRAM. La SRAM es la memoria RAM más rápida, pero no es donde se alcanza la máxima velocidad. De hecho, si se fijan, dice el enunciado, cuando las instrucciones y los datos se almacenan en esta parte del CPU. Quiere decir que están dentro del CPU,
La SRAM es una memoria externa al CPU. Memoria caché. No, En los registros. los registros, exactamente. Los registros, para ser más específicos, los SFR, acuérdense que la CPU tiene registros de funciones especiales. Y les había mencionado que es más fácil o que es más rápido tomar la información cuando la tienen cerca de ustedes, en los registros, o si hay que ir por ella al exterior del CPU, que son las memorias RAM y ROM. Pues lo más rápido es cuando la tienen dentro del CPU. El CPU puede tomar la información rápidamente y procesarla, y es cuando está dentro de sus registros. Entonces, ahí la respuesta es el inciso C. Bien. Hasta aquí con las respuestas de opción múltiple. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? en esa última pregunta me quedó la duda de qué es una memoria DDR. Ah, bueno, pues esa es una memoria de la que utilizan las computadoras, se le llama una memoria de doble acceso. Es tipo DRAM y doble acceso. Pero es igual, sigue siendo una memoria externa. Ah, ok. Gracias. Profe Lugo, yo tengo una pequeña duda en la pregunta 7. Ajá. No sé, no entendí muy bien por qué la respuesta es banderas. La explicación. Ah, lo mencionamos también en la clase pasada, lo pueden checar ahí en las diapositivas de Classroom. Dijimos que hay un registro que nos indica después de que la ALU hace una operación aritmética o lógica, hay un registro que nos dice a través de bits si el resultado de una operación aritmética o lógica es igual a 0, o si es de signo positivo o negativo, o hay otro bit que nos dice si es el resultado tiene paridad par o paridad impar. Se les llama banderas porque es un bit el que nos indica ese resultado. Si la bandera se levanta, por así decirlo, si está en 1, o si la bandera no se utiliza, está apagada, está en 0, es un bit. Cada bit representa una condición de un resultado. Y ese registro precisamente se le denombre registro de banderas o registro de estatus, también puede llamarse. Pero por lo general es registro de banderas. Son bits que indican alguna condición en un resultado de una operación aritmética o lógica. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver la número 16. El hecho de que un bus de datos sea bidireccional implica que un microprocesador puede efectuar simultáneamente ciclos de lectura y escritura, y explicar el porqué de la respuesta. A ver. ¿Cuál es ahí la respuesta, jóvenes? Porque habría corrupción de información. Tendría que ser uno a la vez, pero puedes usar el mismo bus. Ajá, se pueden leer los datos. Lo mencionamos ahorita. Una operación de lectura es cuando el procesador extrae la información de una memoria, por ejemplo, la memoria le entrega la información que guarda, la envía a través del bus de datos y la recibe el CPU o el procesador. Y una operación de escritura es el caso contrario, cuando el CPU quiere almacenar información. De hecho, para que esto quede más claro, me voy a poner a pasar al pizarrón para representarlo.
Sí, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Por ejemplo, nuestro procesador, el CPU. Esto existe en todos los sistemas de cómputo. ¿Qué vamos a tener de este lado? Pues los periféricos. La ROM, la RAM, los puertos de entrada y salida, que son las interfaces de comunicación con el mundo exterior. Toda la información que se guarda en ROM, RAM o que llegue a través de los puertos, pues se va a comunicar o se va a transferir al procesador a través del bus de datos. Estoy marcando en color azul. Y las señales de control, bueno, recuerden, tenemos buses de control. Son las que van a indicar al periférico qué operación queremos hacer en este dispositivo. Una lectura o una escritura de datos. ¿Sí? Esas señales de control de lectura y escritura, bueno, pues se van a tomar del procesador. Si es la lectura, se van a conectar a la terminal RD. Si es de escritura, el procesador lo va a indicar a través de la terminal marcada como write OWR. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando el CPU quiere leer información de alguno de los periféricos para un ciclo de lectura, el procesador lo que hace es que manda la terminal R a 0 y la terminal write a 1. Y entonces con el RD en 0, manda el 0 a las terminales OE de todos los periféricos. Y con write, bueno, pues inhabilita la operación de escritura. En el momento en que manda el 0 a la terminal OE, el periférico le va a enviar la información a través del bus de datos. Y entonces, si es una memoria, como decíamos, bueno, pues uno de estos tres se habilita. Recuerden, no se puede habilitar más de uno al mismo tiempo, porque si habilitáramos al mismo tiempo todos, pues todos enviarían datos a través del bus y habría una colisión. No, el CPU va a habilitar un dispositivo a la vez. Llámese ROM, llámese RAM o llámese puerto de entrada y salida. ¿Cómo lo habilita? A través de un decodificador. Un decodificador que le llamamos decodificador de direcciones. Entonces, si va a leer, por ejemplo, un dato de la ROM, bueno, pues se habilita la ROM a través del decodificador. El procesador manda 0 en RD para que llegue el 0 a la terminal OE de la memoria. Y en ese momento la memoria, su información o el dato que almacena, lo va a enviar al CPU a través del bus de datos. Y eso es un ciclo u operación de lectura. El dato viaja de la memoria hacia el CPU. Pero ahora, si el CPU quiere escribir en alguno de los periféricos, entonces cuando va a escribir, cuando va a hacer un ciclo de escritura, lo que va a hacer es que la terminal RD ahora la va a mantener inactiva en uno lógico y la señal de escritura write la va a colocar en 0. Este 0 va a llegar a la terminal write enable de la RAM o de los puertos. Y en ese momento en que manda la orden de escritura, entonces en la memoria el bus de datos es una entrada. Los datos ahora viajan, en el CPU se vuelve salida. Los datos viajan del CPU hacia el periférico que llega de hecho a todos los periféricos, pero solamente se va a guardar en aquel
que fue habilitado a través del decodificador. Y entonces, cuando los datos viajan del CPU al periférico, ahí es donde tenemos un ciclo de escritura. Y bueno, pues la respuesta es, ¿puedo al mismo tiempo, puede el CPU al mismo tiempo leer y escribir? Pues no, porque habría una colisión. Si los datos los está enviando el periférico a través del bus y al mismo tiempo el CPU enviara información por el mismo bus, pues existiría una colisión y pues eso no existiría una corrupción de información. Así que sí se puede leer, sí se puede escribir usando el mismo bus de datos, pero siempre y cuando estas operaciones se hagan en tiempos diferentes. Se puede leer un instante y a continuación después de escribir, y después de escribir se puede leer, pero no se pueden hacer en este tipo de arquitectura, no se pueden hacer las dos operaciones al mismo tiempo o de manera simultánea. ¿Ok? Entonces la respuesta aquí para la pregunta 16 es, bueno, pues no se puede, puedes leerse y escribirse, pero no se puede hacer de manera simultánea para evitar una colisión o corrupción de datos. Bueno, la número 17, ahí viene una de las diferencias que presentan la arquitectura Harvard y von Neumann. Ahorita lo vamos a ver. Esta pregunta la vamos a dejar pendiente. Y bueno, la 18 dice que son el código de operación y los operandos de una instrucción. Esta también ahorita la voy a dejar pendiente un instante. Nos vamos a pasar a la 19. La 19, ¿cuál es la función que lleva a cabo un programa compilador o ensamblador? A ver, ahí, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? Y lo mencionamos en un diagrama en donde se habla de los ciclos de la programación, de la vida, del ciclo de programación. ¿Qué hace un compilador o un ensamblador? ¿Qué es lo que obtienen después de compilar un programa? Un ejecutable. Sería pasar al lenguaje de máquina. Ajá, obtienen un archivo ejecutable y entonces, como dice su compañero, el archivo ejecutable es el código del programa, pero ya en lenguaje de máquina, en forma de unos y ceros, que se pueden guardar en la memoria. Entonces, ¿cuál es la tarea del compilador? Es un traductor que va a traducir las instrucciones de su código fuente, va a traducir las instrucciones del lenguaje de programación que estén utilizando. ¿A qué? A una representación en lenguaje de máquina, es decir, en forma de unos y de ceros, que ya se pueden almacenar en una memoria. Y bueno, eso nos lleva ya directamente a la respuesta de la pregunta número 20. ¿Qué es el lenguaje de máquina? Representación de un programa en binario. Representación de un programa en binario. Así es, la representación de las instrucciones, ¿sí? Si queremos ser más específicos, es la representación de las instrucciones y los datos de un programa en forma binaria. Muy bien, bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Voy a dejar compartir un momentito esta pantalla. Déjenme ver. No, yo creo que no la dejo de compartir. Me voy a regresar a donde teníamos las diapositivas que habíamos estado checando en Jamboard. Sí, aquí están. Me dicen, por favor, si ya observan las diapositivas. Ya, profe, ya se ven. Ok, entonces, bueno, aquí. La primera diapositiva, de hecho, da respuesta a la pregunta sobre las diferencias entre arquitectura von Neumann y arquitectura Harvard.
¿sí? Von Neumann es la primera arquitectura que existe. Se utilizó, de hecho, en la primera computadora. Y bueno, dentro de las diferencias que podemos aquí señalar, están que von Neumann, las instrucciones y los datos comparten una misma área de almacenamiento, ¿sí? Las instrucciones y los datos se guardan en una misma memoria. Mientras que en Harvard, el almacenamiento de las instrucciones y los datos se realiza en memorias diferentes. Es decir, en la arquitectura Harvard, en una memoria se guardan solo las instrucciones y en otra memoria se guardan solamente datos. Se encuentran en memorias diferentes, las instrucciones y los datos. Mientras que en von Neumann, instrucciones y datos están en una misma memoria. Esa es la principal diferencia. Luego tenemos, bueno, aquí vimos la arquitectura von Neumann. Aquí se puede ver, por ejemplo, que si el procesador tiene n bits de direcciones, puede manejar 2 a la n localidades de memoria. Y dentro de esas 2 a la n localidades, pues vamos a tener un espacio para los puertos, otro espacio asignado a la RAM, otro espacio asignado a la ROM. Y bueno, aquí lo menciono, aquí se pueden almacenar instrucciones y datos. Todo está dentro de una misma memoria en la arquitectura von Neumann. Respecto a la pregunta que hacía uno de sus compañeros hace un momento sobre la respuesta del registro de banderas, pues aquí está la respuesta en las diapositivas, miren. Aquí está, registro de banderas o estatus, son los bits que individualmente permiten conocer el estado del resultado que obtuvo luego de ejecutar una operación. Aquí estaban las respuestas de la guía. Nada más era cuestión que se pusieran a revisar estas diapositivas. Y bueno, aquí viene parte de lo que vamos a ver el día de hoy, la arquitectura Harvard. ¿Qué diferencias tiene la arquitectura Harvard con von Neumann? Bueno, que en Harvard aquí podemos ver que tenemos un CPU, pero vamos a tener 2 memorias en lugar de una sola. Vamos a tener un área, una memoria que se va a utilizar exclusivamente para almacenar instrucciones. Y por el otro lado vamos a tener una memoria que se va a encargar de accesar exclusivamente a datos. Esa es la primera diferencia. En Harvard, instrucciones y datos se almacenan en memorias diferentes, en memorias separadas. La segunda diferencia es que aquí, en arquitectura Harvard, estos procesadores tienen más de un bus de direcciones y también más de un bus de datos. Vean que para la memoria de instrucciones, para leer las instrucciones de un programa, va a tener un bus de direcciones y un bus, le llaman de instrucciones, que es solamente para leer. Las instrucciones se leen de la memoria y se llevan al CPU para ser ejecutadas. Es un bus unidireccional que permite solamente estar leyendo las instrucciones a las cuales va accesando a través del contador. Y por otro lado, tenemos otro bus de direcciones independiente para ir a buscar en una memoria datos, y aquí sí, el bus de datos es bidireccional. ¿Por qué? Porque como es una memoria RAM y los datos son variables, pues en este bus es probable que el CPU en ocasiones va a leer o va a escribir. Y entonces aquí sí es bidireccional para leer o escribir los datos. Y entonces, ¿qué ventaja me ofrece esta arquitectura? Pues es bastante simple de entender. En Harvard aquí sí puedo leer simultáneamente instrucciones
porque tengo un bus exclusivamente para leer instrucciones, pero al mismo tiempo puedo estar en otra memoria leyendo los datos que utilizan esas instrucciones. La arquitectura Harvard es una arquitectura, se le llama de múltiples buses o buses paralelos, y el tener varios buses le permite que entonces simultáneamente pueda estar habilitando dos memorias y pueda estar leyéndolas. La ventaja aquí es que puede estar leyendo la instrucción del programa y al mismo tiempo los datos del programa. Algo que en von Neumann no se puede hacer. En von Neumann primero lee la instrucción y luego tiene que ir a leer los datos porque no puede enviar todo a través del mismo bus simultáneamente. Y aquí sí, lee la instrucción por un lado y al mismo tiempo puede estar leyendo los datos que requiere la instrucción. De modo que el CPU recibe al mismo tiempo la instrucción y los datos que requiere la instrucción y tiene un resultado más rápido que en von Neumann. Esta es la ventaja de Harvard, que me va a permitir pues ejecutar más rápidamente aquellos programas que combinan instrucciones y datos. Entonces, bueno, aquí abajo se listan las diferencias con von Neumann. La principal es eso, el acceso simultáneo a instrucciones y datos, que puedo hacer en Harvard, que es una arquitectura de múltiples buses. Von Neumann solo tiene un bus de direcciones y un bus de datos. En Harvard podemos tener por lo menos 2 buses de direcciones y por lo menos 2 buses de datos. En Harvard podemos accesar también a las mismas direcciones en las 2 memorias. Puede estar leyendo la dirección 0 de una instrucción y al mismo tiempo puede estar enviando la dirección 0, pero para una memoria diferente que almacena datos. Así que aquí se pueden usar las mismas direcciones para instrucciones y datos porque son memorias separadas. Y por último, en Harvard, la memoria que se puede manejar o direccionar es la suma de la memoria de instrucciones más la suma de la memoria de datos, ¿sí? En von Neumann, ahorita pasamos una diapositiva. En von Neumann solamente tengo un bus de direcciones de n bits. Y con esos n bits, pues solamente puedo manejar 2 elevado a la n localidades de memoria. En Harvard, voy a tener un bus de direcciones de n bits que me va a permitir manejar 2 a la n direcciones de instrucciones. Y voy a tener m bits de direcciones para la memoria de datos que me va a permitir manejar 2 a la m direcciones en esta memoria de datos. Y la memoria total que voy a tener entonces va a ser 2 a la n localidades de instrucciones más 2 a la m localidades de datos. Puedo manejar más memoria que en el caso de una arquitectura von Neumann básica. Entonces, pues Harvard tiene varias ventajas. Puedo leer simultáneamente instrucciones y datos. Eso me permite ejecutar más rápidamente los programas y puedo también almacenar mayor cantidad de información en comparación con la arquitectura von Neumann. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? No, profe. Muy bien. Bueno, estos ya son otros conceptos. Estos los vamos a revisar más adelante. Sí, los procesadores más avanzados. Ahorita me voy a quedar aquí, simplemente en que les quede claro cuáles son las diferencias entre la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann. Y déjenme ver. Nos falta la parte del código de operación de las instrucciones y los operandos. Ok, para eso sí me voy a regresar entonces al pizarrón. Voy a detener entonces esta presentación.
Y vamos a regresar aquí al pizarrón para explicar esa parte. ¿Cómo se forman las instrucciones de un procesador? ¿O cómo se obtienen las instrucciones en el compilador? Bueno, fíjense bien. Las instrucciones van a estar formadas de dos elementos o dos componentes. El primero de ellos se le llama código de operación. Que generalmente tiene un byte de longitud. Y a continuación, esa instrucción va acompañada de algo que se llaman operandos, que son los datos que requiere la instrucción para llevar a cabo alguna operación o alguna tarea, alguna operación. Entonces, los datos sobre los cuales va a realizar la operación, pues se les llama operandos. Y estos operandos van a ir desde 0. Es decir, puede ser que hay instrucciones que no tengan operandos, que no requieran datos adicionales, o puede ser de hasta n bytes de longitud. Y bueno, pues entonces toda instrucción va a tener un tamaño o longitud. ¿Sí? Habrá instrucciones, las que tienen solamente el código de operación, que tienen una longitud de 1 byte. Habrá instrucciones que tengan el byte del código de operación más los n bytes de los operandos que utilicen. Bueno, eso quiere decir que las instrucciones no necesariamente van a ser todas del mismo tamaño o van a requerir el mismo espacio para almacenarse en la memoria. Habrá instrucciones, las más cortas, que requieran solo 1 byte para ser guardadas en memoria, pero habrá otras que van a requerir n más 1 byte para ser almacenadas. Cada instrucción tiene una longitud diferente y esa es la tarea del compilador. Traducir las instrucciones que ustedes capturan en su código fuente a una representación de esta manera. Ahora bien, ¿qué es el código de operación? Este código de operación es un número que identifica a cada una de las instrucciones del procesador. Si tengo un byte para representar este código de operación, pues quiere decir que este código son 8 bits, ¿sí? Con 8 bits, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo representar, jóvenes? $256. 256. Ok. Puedo ir representando números desde entonces, desde el 0. Voy a decirlo en hexadecimal. Puedo representar números desde 0 hexadecimal hasta FF. Bueno, pues lo que hacen los fabricantes de procesadores simplemente es decir, voy a asignar alguno de estos números para definir las instrucciones. Por ejemplo, el número 00 puede ser una instrucción de no operación o de no hacer nada por la condición 0 o nulo. El siguiente puede ser una suma, el número 1. El 2 puede ser una resta. El número 3 puede ser copiar un dato, etcétera.
Cada una de estas combinaciones representa una instrucción para el procesador. Cada fabricante, como les comentaba en la clase pasada, cada fabricante le asigna el número que considera a sus operaciones. No van a ser necesariamente las mismas. ¿Por qué? Porque cuando un fabricante hace esta tabla de decir, bueno, este número le corresponde a la suma, esta a la resta, este otro número lo asigno a la operación copiar datos, por ejemplo. Bueno, esa definición de esas instrucciones con esos números binarios que hace ese fabricante, si otro fabricante lo quiere utilizar, pues le tiene que pagar derechos de patente. Entonces, para que no estuvieran pagando derechos de patente un fabricante de procesadores a otro, cada fabricante lo que hizo fue definir su propia tabla, le asignó números binarios diferentes a las instrucciones. Y entonces, pues eso evitó que alguien le pudiera que pagar derechos a quien hizo la primera tabla de instrucciones en binario. El problema que eso trajo es que, entonces, el número que para un fabricante puede representar una suma, para otro puede representar una resta y para otro procesador de otro fabricante puede representar otra operación diferente. Y entonces los programas ya no se vuelven compatibles o portables. Ese es el problema de trabajar con esta programación en binario o en bajo nivel, que los códigos no van a ser portables de un fabricante a otro. Cada fabricante, o cuando se quiere trabajar en bajo nivel, tenemos que ver cuál es la tabla de instrucciones o la asignación de instrucciones que hace cada fabricante y usar el compilador de ese fabricante para que haga la traducción a esa representación binaria. Entonces, el compilador lo que hace en un programa, en un software, es traducir estas instrucciones o traducir las instrucciones de su código, de su lenguaje de programación a una representación binaria. Esa representación binaria es esto, el código de operación y después los datos que va a requerir esa instrucción en binario. Los datos son los operandos. Por ejemplo, si van a hacer una instrucción, una operación suma, pues se requiere qué datos va a sumar. Entonces, aquí en los operandos se indica cuáles son esos datos que tiene que llevar a cabo la instrucción suma. O puede ser que no sean los datos lo que vaya aquí en los operandos. A lo mejor en lugar de dar los datos, le dicen en qué dirección se encuentran guardados esos datos en la memoria. Esas direcciones también son operandos. Entonces yo puedo hacer una suma diciendo, haz la suma directamente del dato A más el dato B, donde los valores de los datos van en los operandos, o lo puedo hacer diciendo, haz la suma, pero indicándole en qué dirección de la memoria va a encontrar los datos que va a sumar. ¿Sí? Fíjense que son dos conceptos diferentes. Si hago la suma y coloco inmediatamente los datos que va a sumar, pues ya, está todo definido en la instrucción que tiene que ejecutar el procesador. Pero si le digo que hago una operación suma y luego le digo que aquí están las direcciones donde están esos datos, entonces el procesador es diferente, no puede hacer la suma de inmediato. Tiene que ir a la memoria, a las direcciones que se le especifican en la instrucción, tomar los datos que están guardados ahí y a continuación realizar la operación de suma. Aunque sea la misma operación a realizar, el hecho de que los operandos sean datos o direcciones implica que el procesador haga tareas diferentes. Entonces, bueno, como les decía, cada una de esas operaciones se va a representar mediante un número, que es el código de operación. El código de operación es diferente para cada instrucción. Cada instrucción tiene un número único que le permite identificarla. Y entonces, bueno, pues si este código de operación es de 1 byte, teóricamente quiere decir que cada procesador podría tener hasta 256 instrucciones diferentes para ejecutar. La realidad es que los primeros procesadores utilizaban a lo mucho 20, 32 instrucciones de las 256 posibles. Conforme ha ido avanzando la tecnología y se han ido haciendo más complejos los procesadores, bueno, pues este código ya utiliza prácticamente todas las 256 combinaciones en la actualidad y es muy probable que si esto sigue avanzando, pues al rato el código de operación ya no sea de 1, sino de 2 bytes
para representar más instrucciones que se vayan agregando al poder a la capacidad de procesamiento de un CPU. Pero en principio, en la actualidad, es de un byte el código de operación. Y repito, este código es diferente para cada una de las instrucciones u operaciones que puede ejecutar un procesador. Y dentro del CPU, ¿quién es el circuito que se encarga de recibir este número binario e identificar y decirle al procesador, bueno, este código es una suma, una resta, una multiplicación? Ese circuito o ese bloque se le llama decodificador de instrucciones. Lo acabamos de mencionar en una de las preguntas anteriores. Un decodificador de instrucciones es el bloque del CPU o del procesador que se encarga de recibir un número binario, un código de operación, e identificarlo de acuerdo a la tabla de ese procesador. Va a decir, pues este número me está indicando que tengo que hacer una determinada operación, una suma, una resta o copiar datos de un punto hacia otro en la computadora. Entonces, esta es la estructura, les decía, de las instrucciones, código de operación y los operandos, que pueden ser los datos de la instrucción o bien las direcciones donde se pueden encontrar almacenados esos datos. Va a depender también de cuánto espacio, de qué longitud sean estos datos o estas direcciones, lo que va a definir entonces el número de bytes de los operandos. Y por lo tanto, pues vamos a tener instrucciones, las más pequeñas, las instrucciones más pequeñas son de un solo byte, las que solo tienen código de operación y no requieren operandos, o vamos a tener instrucciones que pueden ser de n bytes de operandos más un byte del código de operación. Puede haber instrucciones de 2, 3, 4 bytes de longitud, etcétera. Todo depende de la cantidad de información que lleven los operandos que se le agregan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? A ver. No, profe. No, profe. Ahora, aquí viene otro detalle interesante. ¿Cuánto tiempo va a tardar el procesador o el CPU en leer y ejecutar una instrucción? Pues eso va a depender de la longitud que tenga la instrucción en bytes. Vuelvo a uno de los ejemplos que vimos ahorita en la guía. Imaginen que la instrucción está formada solamente del código de operación y no requiere operandos. Su longitud va a ser de un byte. Si mi procesador tiene un bus de datos de 8 bits, pues este byte del código de operación lo va a leer de la memoria en un solo ciclo de lectura. De hecho, la instrucción se guardaría en un solo byte, en un solo registro de la memoria. Pero ahora imaginemos que además del código de operación, tiene 2 bytes en los operandos. Quiere decir que esta instrucción tendría una longitud total de 1 más 2, 3 bytes. Y aquí viene el detalle. Si tiene una longitud de 3 bytes y mi procesador es de 8 bits en datos, ¿cuántas veces tiene que ir el procesador a la memoria para leer la instrucción completa? Tres veces. Así es, como su bus de datos solo puede leer 8 bits al mismo tiempo, pues si tiene 3 bytes de longitud la instrucción completa, pues tiene que ir a leer 3 localidades de memoria de 8 bits cada una. Y entonces ese es el tiempo que va a tardar en ejecutar. Vean, si fuera un solo byte, lee la instrucción en un solo ciclo, la recibe y la ejecuta. Y ya se va por la que sigue. Pero si son de 3 bytes, pues tiene que ir a leer primero el código, ahí se va a dar cuenta qué operación es, y va entonces el procesador a ir a buscar los operandos, tiene que ir a leer 2 veces más la memoria para llevar los operandos al CPU,
Y una vez que ya tiene los operandos en el CPU, en ese momento ejecuta la operación de la instrucción. ¿Pero qué significa? Pues que esa instrucción que tiene más bytes de longitud se va a tardar más tiempo en ejecutar que una instrucción que es de 1 byte nada más. Y ya no hablemos si esa instrucción, por ejemplo, es de 4 bytes, que tenga 3 bytes en los operandos o datos de mayor longitud y el código de operación, porque si fuera de 4 bytes, pues entonces tendrá que hacer 4 ciclos de lectura en la memoria y esa instrucción se va a tardar más tiempo en ejecutar. ¿A qué voy? ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar aquí? Que si ustedes en un programa utilizan instrucciones de mayor longitud, que son generalmente las instrucciones más complejas que puede hacer un procesador, a mayor longitud de una instrucción, esa instrucción se va a tardar más tiempo en ejecutar. Y esto significa que si ustedes programan con instrucciones de muchos bytes de longitud, pues su programa se va a tardar más tiempo en ejecutar. El tiempo de ejecución de una instrucción es proporcional al número de bytes o a la longitud que presenta esa instrucción. ¿Ok? Esa es la primera conclusión. El segundo punto es el siguiente. Si ustedes, ahora vamos a suponer, tienen un procesador no de 8 bits, tienen un procesador de 16 bits en el bus de datos, con mayor tamaño de palabra. Pues si es un procesador de 16 bits, quiere decir que puede leer 2 bytes en cada ciclo de lectura. Por lo tanto, una instrucción de 4 bytes de longitud, si puede leer 2 bytes en el bus, pues la va a leer en 2 ciclos de lectura. Y ahí es donde se ve que un procesador que tiene más bits de datos puede leer más rápido instrucciones de mucha longitud que uno que tiene poquitos bits. Y eso va a permitir que también entonces un procesador de más bits en el bus de datos pueda ejecutar más rápidamente los programas. Puede leer mayor cantidad de información en cada ciclo de lectura. Se va a tardar menos en llevar instrucciones grandes hacia el CPU. Si tuvieran un procesador de 32 bits de datos, pues estos 4 bytes los leería en un solo ciclo de lectura y ejecutaría la instrucción. Entonces, ahí se ve la relación, ahí se ve más claramente la relación de tamaño de palabra del procesador con la velocidad. Mayor cantidad de bits en el bus de datos permite leer instrucciones de mayor longitud y permite hacer, por lo tanto, tareas más complejas con mayor rapidez que un procesador de poquitos bits en el bus de datos. Y esta es la razón por la que históricamente, entonces los procesadores evolucionaron. Empezaron en 4 bits, después en 8, después en 16, después en 32, y actualmente tenemos hasta 64 bits en los procesadores modernos, y seguramente la tendencia es que vayamos hacia los de 128 bits en un futuro. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, a mí me surgió una duda, pero es más teórica, por así decirlo. Sí, Por Gabriel. ejemplo, si el procesador es de 16 bits, Ujú. pero el código de operación, bueno, no, la longitud de la instrucción total es de 1 byte, entonces acabaría de leer toda la instrucción en medio ciclo, ¿no? No, en un Pero, solo ciclo. ajá, es que No. esa es mi duda, o sea, no podría hacerlo en medio ciclo porque No. de todas formas tiene que esperar a que acabe el ciclo completo. Sí, no, tiene que No ser, puedes o sea, pensar a la va a mitad. leer 8 bits usando un canal de 16. Quiere decir que nada más va a usar 8 de los 16 bits del bus. Ok. Los otros 8 que no utilice, pues van a tener ceros, Ujú. ¿sí? Pero siempre va a leer 16, Ok, gracias, profe. ¿ok? Ahora, eso es si hablamos en una arquitectura von Neumann. Si tuviésemos un procesador con arquitectura Harvard, aquí viene el detalle interesante.
Porque si es arquitectura Harvard, las instrucciones, el código, están en una memoria. Y los datos están en otra memoria diferente. Entonces, en Harvard puede estar leyendo al mismo tiempo los códigos, las instrucciones y también los datos que están en otra memoria separadas. Y entonces, en un solo ciclo puede tomar instrucción, datos y realizar la operación. Y en Harvard eso es lo que hace todavía que aumente la velocidad de procesamiento. Porque aunque el tamaño de palabra del bus se ha reducido, al mismo tiempo está leyendo datos y los códigos que están en memorias físicamente separadas. Entonces, bueno, pues esa es la razón por la que Harvard utiliza esa arquitectura de múltiples buses. Puede estar leyendo simultáneamente estos dos aspectos de las instrucciones. Códigos y datos necesarios para realizar la instrucción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, porque si siendo así ya podemos dar respuesta ahí a una pregunta que ahorita quedó pendiente. Cuando estábamos hablando precisamente de la guía. O en la pregunta 18 me parece. Déjenme ver. Bueno, entonces, en la pregunta 17. Dos diferencias que presenten entre sí las arquitecturas Harvard y von Neumann. ¿Cuáles serían, jóvenes? La arquitectura Harvard tiene múltiples buses. Ajá, de datos y de direcciones. Esa sería una. Y la otra, la principal, recuerden, las instrucciones están en una memoria y los datos están en otra memoria. Tiene dos memorias independientes. Una que es memoria de instrucciones y la otra que es memoria de datos. Y por lo tanto tiene múltiples buses. Serían ahí, esas serían, dice al menos dos. Bueno, esas serían dos de las diferencias. Luego, entonces, la pregunta número 18. ¿Qué son el código de operación y qué son los operandos de una instrucción? El código de operación es el número que identifica cada una de las instrucciones. Ok, de acuerdo. Y los operandos de instrucción, pues yo pensé que es el que indica cuáles son los datos para generar dicha operación, o también el que se encarga de dónde se van a almacenar las instrucciones. Ok, los operandos pueden ser los datos que requiere la instrucción o bien las direcciones donde se encuentran almacenados esos datos. ¿Sí? Entonces, los operandos pueden ser los datos sí, o las direcciones donde se encuentran almacenados los datos que requiere la instrucción a ejecutar. Y el código de operación es el número binario que identifica o representa a una instrucción. Es la forma en la que también se almacena en la memoria, en binario. Y bueno, pues de esta manera ya tendríamos las respuestas de toda la guía, desde la pregunta 1 hasta la número 20, que es lo que les pedí que revisaran, que realizaran. Y bueno, pues ahí está su guía, jóvenes, para que estudien todos los aspectos teóricos de esta primera parte del curso, de este primer examen parcial. Además de esta teoría, pues recuerden que tenemos una lista de ejercicios, de problemas que resolvieron acerca de bancos de memoria, tamaño de palabra, cómo guardar los datos en la memoria.
Tienen también sus prácticas. Si hicieron sus prácticas, bueno, pues ya saben cómo se puede programar o representar los datos que quieren guardar, etcétera. Ese va a ser el contenido del examen el día de mañana. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, una duda. ¿Sí? Para el examen, Profe, si una nos pequeña pide. duda para la aplicación del examen. A ver, pues empiezo con Gabriel, por favor. Si nos pide, por ejemplo, un ejercicio para diseñar y, pues, digamos, es un examen, ¿podríamos hacer los buses en un solo cable, por así decirlo, y no hacer todas las líneas una por una? Ah, claro, sí, claro. Nada Bueno, más se gracias. representa con una línea el bus de direcciones, el bus de datos. Lo único que habría que sí especificar claramente es cuántas terminales tiene cada bus. Ujú, ok, ¿Sí? gracias, profe. Ahora sí, Bruno. Sí, si pide dibujar algún Ah, diagrama, ¿podría hacerse en Proteus o a mano no, para el examen pues es a mano, o porque la cualquiera de los dos solución está del bien? examen va a ser en su hoja de cuaderno y al final le van a tomar fotografía y es lo que van a adjuntar como archivo. Entonces, bueno, mañana para el Perfecto. Y en examen, cuanto al archivo, profe, ¿puede ser documento Word? PDF de preferencia. En formato PDF de Ok. preferencia el archivo. Mañana para el examen, recuerden, todos deben tener su cámara abierta, los tengo que estar observando, resolviendo el examen durante todo el tiempo que va a durar el examen. Y bueno, pues deben de subir el archivo. Al final, como les digo, el examen lo tendrán que subir a Classroom en formato PDF de preferencia. Y todas las hojas del examen, de hecho pueden ir ya preparando todas sus hojas del examen, deben llevar su nombre, su firma, y cuando le tomen la fotografía, tienen que colocar en un área que aparezca del examen también su credencial, su identificación con fotografía, jóvenes. Así que mañana sus hojas listas para ello, su lápiz, su goma para borrar. Si hay preguntas que contestar, ya sea de completar, de opción múltiple, etcétera, como lo acaban de ver en la guía, la respuesta de las preguntas debe ser en tinta, marcada con tinta. Los problemas, eso sí los pueden resolver con lápiz. Y su identificación con fotografía, para colocarla junto con sus hojas de respuesta en las fotos. ¿De acuerdo? Es lo que van a requerir el día de mañana. Y pues estudiar mucho. Y bueno, pues alguna duda, alguna pregunta, pues ahí me pueden consultar a través del grupo de WhatsApp. Sí, profe, muchas De acuerdo, gracias. profe. Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy.